entonces vamos a comenzar a hablar, esto que quedó con otro título, con la revisión sistemática de literatura, que es algo relativamente nuevo en ingeniería, pero que ha gustado pues bastante. Como dice acá, sus orígenes empiezan... Profe, no nos está compartiendo pantalla. Me enredo con el botoncito de la grabación, empiezo a grabar y creo que estoy compartiendo pantalla. Entonces, la revisión sistemática de literatura realmente es una técnica nueva en el área de ingeniería. Es algo que realmente tiene sus orígenes en la medicina. Yo no sé si ustedes han hablado de la medicina basada en la evidencia. De hecho, pues ahorita con el tema de la vacunación se habla pues mucho de que evidentemente pues evidencia que se ha disminuido pues los contagios en el mundo. Entonces hay una evidencia. Algunos médicos hablan pues que además de la evidencia pues es importante la experiencia porque cada ser humano es diferente. Bueno, en este momento la medicina está en esa discusión y precisamente todas estas técnicas de modelado que estamos utilizando para el cuerpo humano se ha pensado que a futuro puede aportar a lo que sería una medicina personalizada, o sea, que uno vaya y tenga como su modelo y mi cuerpo es así, entonces a mí me sirve este y a otra persona le sirve esta otra situación. En medicina también se habla mucho de metaanálisis y los metaanálisis es como una revisión de estado del arte donde revisan otros autores, o sea, quieren saber, por ejemplo, el efecto de un medicamento. Entonces van y buscan muchos artículos que hablan sobre ese medicamento. Y ya con base en eso, pues toma una decisión el médico. Entonces están los metaanálisis y la medicina basada en la evidencia que se apoya mucho en esos metaanálisis. Y digamos que esa idea que está en la medicina, o esa herramienta más bien que está en la medicina, hay una autora que es Barbara Hischenham, que lo lleva al área de sistemas en particular. Y ella le da el nombre de revisión sistemática de literatura, un nombre pues ya más ingeniería, pero que es muy similar pues a los metaanálisis, insisto. Y que lo que busca pues es revisar, resumir todas las investigaciones realizadas pues como sobre un tema. Y acá pongo que involucra la búsqueda de análisis exhaustivo de la investigación y normalmente lo que se pretende es, o sea, yo no voy a leer porque sí, sino que hay una pregunta que orienta la lectura de la revisión bibliográfica que estamos haciendo. Entonces, esta es como una de las primeras premisas, pero ya vamos a ver toda la estructura que tiene esa revisión sistemática de la literatura y que la idea es que ustedes la hagan sobre el proyecto que desean desarrollar. Si ustedes miran el programa calendario, pues la evaluación sería una presentación, pero si alguien quiere escribir un paper sobre este tema, lo puede hacer, porque también esa parte de escribir pues es demandante, y yo lo puedo apoyar en esa parte. Yo ahí, por ahí tengo un video sobre tips de escritura, pero no tengo ninguna sesión en este curso sobre ese tema. La verdad hubiera sido como interesante. Entonces, si alguien quiere más bien abocarse a escribir un artículo sobre la revisión sistemática, lo puede hacer o en modo presentación, como quieran, dejo las dos opciones. Bueno, tienen como fin resumir, compilar, criticar y sintetizar la investigación existente sobre un área temática o fenómeno de interés. Y digamos que lo interesante de una revisión sistemática de literatura, a diferencia pues de una revisión bibliográfica o un estado del arte que llamamos, es que sea lo más replicable posible. Entonces vamos a ver que cuando hacemos la revisión sistemática de literatura tenemos que decir en cuál base de datos la buscamos, con qué palabras clave buscamos. De tal forma que si otra persona fuera a hacer esa misma revisión sistemática de literatura, le debería dar un resultado muy similar. Entonces, esta es una característica bastante relevante que es la diferencia de una revisión bibliográfica donde simplemente yo me pongo a leer aparentemente pues sin ningún objetivo. Yo siento que cuando uno lee siempre hay un objetivo detrás, pero digamos que ese aparentemente es que no hago explícito mi objetivo en el momento de escribir mi revisión sistemática de literatura, mientras que aquí sí lo debo hacer explícito. Hay un protocolo para verificar la veracidad de las fuentes. Eso es algo que a mí me preocupa mucho en el metaanálisis porque toman decisiones muy trascendentales y radicales, por ejemplo, sobre medicamentos, y muchas veces puede ser que esas fuentes estén equivocadas. Hay un criterio de inclusión y exclusión de las referencias que queda claro y hay un criterio de búsqueda explícita.
Aquí hay muchos videos sobre la revisión sistemática, también pues link a algunos papers. Este es un curso completo, si no estoy mal. Hay uno que es un curso completo, o este de acá. Entonces, pues, para que sepan pues que hay bastante información sobre este tema y esto simplemente pues es como un abrebocas pues que yo les doy acá para enterarlos pues, pero ya ustedes pueden ir a profundizar en estos videos, en estos artículos. Entonces, al igual que en el modelado, muchas cosas que están en la ciencia pues requieren de un método y como precisamente esa revisión sistemática de literatura pues debe ser replicable, pues aparece lo que yo suelo llamar en modelado y en este caso en esta revisión sistemática de literatura la receta, ¿cierto? Donde me dicen pues cuáles son los pasos, así como veíamos en modelado que hay una preconstrucción del modelo, una construcción del modelo y una postconstrucción del modelo, donde más o menos se tiene claro qué se hace en cada una de esas etapas, pues aquí también aparece una receta donde están pues las preguntas de investigación, el proceso de búsqueda, la selección del estudio, los criterios de calidad, el proceso de extracción de los datos y finalmente la discusión de esas preguntas que se plantearon pues al comienzo. Y normalmente también es muy usual terminar como con una pregunta emergente de investigación. Si no estoy mal, ahorita verifico, ya le subí en el Moodle 2 artículos de revisiones sistemáticas, una sobre ese modelo de tribología, y si no, pues ya se lo subo, y otra precisamente sobre el modelo respiratorio, donde está pues todo el artículo completo, entonces ahí también hay una guía, pues creo yo como muy detallada, de cómo es el resultado de esta revisión sistemática de literatura. Entonces, en la pregunta de investigación, a mí me gusta mucho abrir este ensayo de Stanislao Zuleta, que se llama Sobre la lectura. De hecho, hay una fundación en Medellín que se llama la Fundación Zuleta, creo que es el nombre. Y en este ensayo, digamos que Zuleta nos plantea toda una teoría sobre la lectura. Acá dice Nietzsche que va a encontrar la manera como el espíritu se convierte primeramente en camello, luego el camello se convierte en león y este finalmente se convierte en niño. Entonces, yo espero que esto sea lo que pase en este curso. El camello, como su nombre lo dice, es el que camella. Entonces, ahorita ustedes se van a camellar, a leer y leer artículos y buscar artículos. Por cierto, cuando leemos, imagínense, yo puedo bajar 50 y 100 artículos sobre un tema. Normalmente, la lectura que hacemos inicialmente es del abstract. Si el abstract definitivamente decimos este artículo se aguanta, entonces voy a las conclusiones y si ya las conclusiones definitivamente se me agarraron, pues ya voy a la parte interna del artículo que más me interese. Es muy raro pues que uno realmente se lea los 100 artículos completos. Y ya les voy a mostrar a partir de unos ejemplos, por ejemplo, en el de la tribología hay un artículo que creo que tiene 80 citaciones, entonces ese sí, pues leámonos lo completico, ¿cierto? Pero no, en muchos artículos nos quedamos solamente con el abstract. Entonces el camello ese es el que camella, el que lee, el que busca, es capacidad de trabajo y dedicación, como dice acá. Y luego dice Nietzsche que ese camello se convierte en león. Entonces el león, miren que ya es crítica, es oposición. Entonces hay veces que uno dice, uy, este man tan teso, mire lo que escribo, y uno después dice, pero no sé, yo hubiera puesto otra hipótesis. Yo este parámetro más bien lo hubiera sacado de otro lado. Entonces cuando yo ya he leído mucho y he saturado mucho un tema, ya estoy como en capacidad de volverme crítica frente a ese tema y ahí aparece el león. Esperemos que aparezcan muchos leones y leonas en este curso. Y finalmente, el león se convierte en el niño, que ya es la parte creativa. Después de que ya como que a mis maestros los puse en su debido lugar, yo ya soy capaz como de proponer y de crear algo. Entonces, esa parte de Nietzsche me gusta. Leer es trabajar, quiere decir ante todo que no hay un tal código común al que hayan sido traducidas las significaciones que luego vamos a descifrar. Entonces, esto siento yo que lo primero que se debe hacer frente a una lectura, el código común. Y bueno, de pronto muchos sienten que en este curso vamos como muy despacio, que el marco referencial de la ingeniería, que modelado y como que cuándo vamos a empezar. Precisamente lo que yo estaba haciendo con esas primeras presentaciones era estableciendo un código común entre ustedes y yo, porque pues hay muchas carreras diferentes, con el agravante de que el tema de modelado en ingeniería no está estandarizado, como les contaba, recibe diferentes nombres dependiendo de
del libro y el área, si es de ingeniería eléctrica, el libro, si es de un mecánico, si es dentro de las mismas carreras no se concuerdan con los nombres de los modelos. Entonces, justo eso era lo que yo estaba haciendo en este comienzo. Establecer ese código común que nos permita por lo menos llamar a las cosas por el mismo nombre. Él hace muchos ejemplos acá de ciencias sociales y él dice pues que eso no pasa tanto en las ciencias duras, pero eso no es cierto. Por ejemplo, el concepto de estabilidad es un concepto que tiene diferentes paradigmas. Está la estabilidad entrada-salida, está la estabilidad de Lyapunov. Los ingenieros electricistas trabajan un concepto de estabilidad que yo no he podido entender. Incluso alguna vez fui a una exposición de una tesis y yo no entendí nada cuando ya me dijeron, no, es que para nosotros la estabilidad, claro, eso estaba relacionado con todo lo que es la transmisión de energía pues en una red y yo me quedé viendo un chispero. Entonces realmente en ingeniería, aunque insisto también el tema de modelado, pues es importante establecer ese código común y no sea de manera natural. Y bueno, vamos a ver por acá donde más están los subrayados. Bueno, aquí algo que dice, pero si queremos saber qué significa interpretar, partamos de una base. Interpretar es producir el código que el texto impone y no creer que tenemos de antemano con el texto un código común ni buscarlo en un maestro. Ah, es que todavía no tengo elemento, dicen los estudiantes. El estudiante se puede caracterizar como la personificación de una demanda pasiva. Explíqueme, deme elementos. ¿Cuáles son los prerequisitos de esta materia? ¿Cómo estamos en la escala? ¿Cuántos años hay que hacer para empezar a leer el Quijote? No hay que hacer ningún curso, hay que aprender a pensar. Lo que se les olvida del Capital a todos los marxistas es el prólogo. Esta obra no requiere conocimientos previos, solo la capacidad de saber pensar por sí mismos. Pues recordemos que Zuleta murió hace mucho, en el mismo avión, bueno, el padre es el que muere en el mismo avión en el que muere Gardel. Yo siento afortunadamente que los estudiantes, o en particular yo me siento muy privilegiada con tener estudiantes de la Facultad de Minas, han cambiado mucho y ya no son pasivos, explíquenme, sino encontré esto, profe, ¿usted qué piensa? Encontré esto otro, pues y lo ponen a uno a voltearlo más de rico. Pero me parece interesante por resaltar eso de que no hay un prerequisito, no hay un comienzo, no hay como nada, es cuestión pues como de ir trabajando y de estar ahí con curiosidad, como es aquí, con valor, es una aventura pues. A vosotros los audaces buscadores y a quien quisiera que alguna vez se haya lanzado con astutas velas a mares terribles, a vosotros los ebrios de enigmas que gozáis con la luz del crepúsculo, cuyas almas son atraídas con flautas a todos los abismos laberísticos, allí donde podéis adivinar, odiáis el deducir. Entonces realmente pues yo sí espero que este curso sea una gran aventura. Y ahora sí, lo que tiene que ver con la revisión sistemática, que es ese planteamiento de la pregunta, y aquí dice, así como téngase buena o mala vista, hay que mirar desde alguna parte. Asimismo, hay que leer desde alguna parte, desde alguna perspectiva. Y ahora, ¿qué puede ser una perspectiva para leer? Esa perspectiva tiene que ser una pregunta aún no contestada, que trabaja en nosotros y sobre la cual nosotros trabajamos con una escritura. Porque lo otro que dice Zuleta es que solo el que escribe lee. De ahí pues que esa revisión sistemática termine en una presentación o en un artículo. Porque si simplemente yo leo, ni siquiera subrayo, pues, pero ese ejercicio de escribir tiene un efecto pues muy grande en nuestro cuerpo. Pues ahorita estamos virtuales, pero yo cuando estaba presencial y teníamos la clase en el M3, pues no de este curso sino de otro, siempre le decía a algún estudiante, mira, anda a la decanatura y le decís a Nancy, yo conozco a la secretaria de la decana, le decís a Nancy que te firme este papelito para yo ver que sí fuiste. Entonces iba y bajaba. Y yo le decía, ¿cuántas escalas había de acá del M3 al M5? ¿De qué colores eran las flores? ¿Cuántas lámparas había? Entonces, cuando uno no tiene preguntas, uno no ve nada, ¿cierto? Entonces, si yo le pregunto cuántas escaleras, antes va y cuenta las escaleras, ¿cierto? Entonces, de ahí que vamos a trabajar proyectos y en otros cursos pues trabajo estudios de caso, porque siento que cuando se estudia así como sobre la nada, pues precisamente la apropiación no es tan significativa. Algunos amigos me han dicho que esa frase es muy fuerte, yo la respaldo, solo se debe escribir para escritores y solo el que escribe realmente lee. Entonces, pues, una cosa, incluso yo siento que cuando uno lee también literatura, cuando uno lee un cuento, a mí me ha pasado que algunas veces he repetido un cuento y leí otro cuento porque las preguntas que tenía en ese momento de mi vida eran muy diferentes a las preguntas que tengo ahora.
Entonces, pues de ahí lo importante pues de la escritura, y puede que uno ahí no escriba, aunque sería muy bueno también uno en literatura después de escribir. Pero definitivamente si no hay un proceso de escritura, casi que lo que uno se leyó, se lo lleva, no sé, el viento, el más allá, no sé cómo llamarlo. Entonces de ahí también la importancia de escribir. Se lee desde un trabajo, desde una pregunta abierta, desde una cuestión no resuelta. Ese trabajo se plasma en una escritura, entonces todo lo que se lee alude a lo que uno busca, se convierte en lenguaje de nuestro ser. No se lee por información ni por diversión, es una lectura en el sentido que queremos darle en este texto a la lectura. Esto es impresionante, yo les doy, también hacía ese ejercicio presencialmente, yo les doy 2 textos a 2 personas y después uno les dice que escriban qué entendió y son 2 cosas supremamente diferentes, insisto, porque esas 2 personas están pasando por momentos muy diferentes de su vida, entonces lo que ven en ese escrito es diferente. Hay que tomar, por lo tanto, en su sentido más fuerte la tesis de qué es necesario leer a la luz de un problema. Con esto quiero cerrar, este ensayo pues se consigue en la web. Entonces, de ahí que el primer punto de la revisión sistemática de literatura sea que nosotros mismos, o sea, quien va a hacer la revisión de literatura, se invente unas preguntas. Entonces, aquí pongo las que hicieron pues en el caso del par deslizante y la del modelo respiratorio. Normalmente se plantean varias preguntas en la revisión sistemática de literatura. Acá ponían cuál es el papel del modelamiento dinámico en los procesos de deslizamiento entre sólidos. ¿Cuáles son los enfoques teóricos y metodológicos existentes en el desarrollo de modelos dinámicos en procesos de desgaste de un par de deslizantes? ¿Qué variables? Recuerdan que esa es una cosa que pregunté en el video del modelado. ¿Qué variables han tenido en cuenta en el modelo dinámico? ¿Cómo han sido validados los modelos? Aquí, por ejemplo, precisamente estos enfoques teóricos y metodológicos, porque veíamos que había mucho trabajo empírico, pero también habían unos modelos. Y en las variables encontrábamos que algunos se dedicaban como a variables mecánicas, otros a variables térmicas. Y bueno, el desafío en esa tesis de doctorado fue incluir pues ambos fenómenos, los mecánicos y los térmicos. En la revisión sistemática del modelo del proceso respiratorio, cómo se ha realizado la validación de los modelos de la respiración, en general siempre nos interesa mucho ese tema de validación. En este en particular, en cuál escala se estudian los modelos reportados sobre la respiración, encontrábamos que hay muchos modelos ya a nivel de ecuaciones diferenciales parciales, por ejemplo, para mirar la diferencia entre la respiración desde la nariz hasta que llega a los pulmones, cómo era todo este transporte. Nosotros en este modelo, que ya lo miraremos en detalle, todo esto lo consideramos como un todo, como un tanque simplemente, porque no teníamos cómo validar el contenido de oxígeno a lo largo de ese transporte. Entonces decíamos, ¿para qué vamos a llevar a ese nivel de detalle si no lo podemos validar? ¿Cuáles son las variables que se han estudiado? ¿Por qué son importantes los patrones respiratorios? Y bueno, ¿qué tanto son esos modelos dinámicos? Si realmente eran dinámicos o no. Entonces, ese es el primer paso. Plantear unas preguntas de investigación para que cuando yo ya vaya a leer los artículos, pues precisamente lo que quiero hacer es responder a estas preguntas. Entonces, leer a la luz de un problema, en este caso leer a la luz de unas preguntas que nosotros mismos, nosotras mismas no las inventamos. De ahí viene pues todo el tema de las bases de datos, donde vamos a buscar, y en la revisión sistemática de literatura tengo que poner explícito cuáles fueron las bases de datos que se utilizaron. Acá dice los artículos publicados entre 1995 y 2011 en la base de datos de Scopus, donde aparece pues toda la base de Science Direct. Aquí también se escogió Science Direct y se hizo la ventana temporal entre 1965 y 2017. Nos fuimos mucho al pasado porque había un artículo que era muy referenciado en este año, entonces dijimos, no, pues incluyámoslo, no lo podemos votar. Y además tienen que aparecer, insisto, las palabras que se utilizan para hacer la búsqueda. Porque, insisto, la idea es que después, cuando otra persona lo vaya a mirar, pues también encuentre esas mismas palabras. No sé si ustedes han hecho, la biblioteca es un curso para manejar la base de datos, y si no, pues entramos aquí por bibliotecas. A ver, me acuerdo, acá está recursos, catálogo, recursos electrónicos, portal de revistas, esto siempre me enredo. Es por aquí, ustedes lo han hecho, así es por acá. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a la S de Science Direct y ya me entro para acá.
pues obviamente me pide, es la misma clave del correo electrónico, y entonces aquí dice encontrar artículos, entonces voy a poner modelo matemático, por ejemplo, mathematical model. Bueno, por ejemplo, hay una cosa, mathematical model. Hay una cosa muy tenal con la palabra modelamiento, mathematical model, y es que dependiendo si es el inglés británico o el gringo, lo utilizan con doble L o con una sola L, en modeling, cuando ponen modeling. Entonces, bueno, habrá, bueno, pero no puse aquí, mathematical model, hormonal, voy a buscar, que nunca lo he hecho, lo aprovechamos, hormonal, aquí, de los hombres. A ver qué me aparece. Un modelo de serum, creo que es del crecimiento hormonal de serum, respuesta de un hombre en hipoglicemia. ¿Cierto? Entonces, bueno, me aparecieron muy poquitico porque hormonal, es que aquí me falta nada. Puse, voy a dejarlo así, unas palabras claves fue muy restringidas. Aquí ya sí me aparecieron 31.000 resultados. ¿Cierto? Es que la palabra hormonal pues coge muchas cosas. Entonces, listo. Entonces, la idea es que utilicemos, no necesariamente tiene que ser esa. Lo que pasa es que esta es una base de datos bastante usada en ingeniería, con la cual pues la universidad, bueno, realmente esto es una compra que hace todo Colombia junta, entre Colciencias y las universidades, entonces a la cual tenemos acceso. También puede ser el Google School, Google, bueno, entonces ustedes miran la base de datos, pero la idea sí es entrar, pues, no solamente es a googlear, una vez empiezas a googleando, también encuentra artículos muy interesantes por ahí, pero sí que utilicemos, pues, una base de datos como de más peso, ¿cierto? También recuerden que las revistas tienen unos, si yo acá pongo, por ejemplo, el Journal of Theoretical aquí está. Uno entra a la revista y la revista te dice cuál es su índice de impacto. El factor de impacto de esta, por ejemplo, es 2,6. No sé si saben la de Nature, que creo que es 7. Pues, ¿cómo se pone? ¿Dónde está el índice de impacto de esta revista? Qué raro normalmente, pero el índice de impacto de esta revista con toda seguridad es por allá como 7, o sea, es de las revistas con... Entonces uno ve un artículo publicado en esta revista, pues uno dice, uy, entonces es como otro parte que uno puede entrar a mirar, ¿cierto? ¿Cuál es el factor de impacto de esa revista? Y hay áreas, por ejemplo, cuando miramos el área de control, normalmente los factores de impacto son muy bajitos, cuando nos metemos al área de la medicina empiezan a ser más elevados. Entonces, pues la idea es buscar artículos en revistas pues, de bases de datos con unos buenos factores de impacto. De ahí viene el protocolo de inclusión, el protocolo de exclusión. En este caso, por ejemplo, sacó artículos, era porque no estaban dentro del año, aquí se me olvidó poner, pero otra cosa que se utiliza es que, por ejemplo, yo solo quiero artículos cuantitativos, solo artículos que incluyan análisis cuantitativos. Los que tienen análisis cuantitativo, los que tienen análisis cualitativo los saco de mi, o puede ser que yo me restrinja solo a modelos con validación con datos propios, con experimentación propia. Eso pues de que saquen datos de la literatura, no me interesa por cualquier motivo. Entonces también debo tener, o definitivamente no tengo, estoy en una exploración muy abierta y no tengo pues así como un protocolo de inclusión o de exclusión, porque normalmente los artículos que son
publicados en estas bases de datos, pues ya pasaron por pares y supongo que si están publicados ahí, pues son artículos pues de un nivel importante, interesante, entonces confío pues en esa revisión. Eso no significa que no hayan errores, muchas veces hay artículos que después obligan a que lo retiren, pero digamos que confiamos en ese sistema científico. Después de ver como un indicador de calidad, aquí se puede ver cómo ha progresado la investigación, o sea, esto aparece mucho cuando nos explican el método. Un criterio para medir la importancia que debe tener cada estudio, para determinar qué estudios deben ser excluidos, pero lo que yo he encontrado es que pues, estos criterios de calidad no son como tan explícitos. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, ahorita que veíamos en un equipo del video que decía, hay modelos teóricos, hay unos modelos empíricos. Entonces, por ejemplo, esos fueron los criterios que utilizó Sebastián, el que hizo la revisión del proceso de desgaste. Entonces él decía, voy a mirar quiénes se dedicaron a hacer la parte experimental. Y cuando hablaba de cálculo teórico, insisto, no era un modelo 100% teórico, sino que utilizara cualquier principio físico. En el caso del modelo de la respiración, se utilizó cuáles eran solamente experimentales, cuáles eran dinámicos. Encontramos que habían varios artículos que utilizaban optimización y por eso lo metimos, cuáles eran estocásticos y cuáles hacían mucho énfasis en la solución numérica. Entonces, pues la idea es que ya a partir como de una primera lectura uno dice, bueno, podría utilizar como estos criterios más que de calidad, yo diría que de clasificación, ¿cierto? La técnica lo llama de calidad, pero en la experiencia pues personal escribiendo este tipo de artículos, yo veo que en el caso en especial pues de modelado, es cómo voy a clasificar esos modelos que presenta la literatura, ¿cierto? Más que la calidad como tal. Entonces aquí hay unas ideas, justo los dos artículos que me voy a fijar si les subí, en los que estoy haciendo los ejemplos, son precisamente de modelado, ¿cierto? Porque pues es lo que ustedes van a trabajar. El modelado del parque deslizante, aquí sí modelado del proceso respiratorio. Luego viene el proceso de extracción de los datos, pues como ingenieros yo siento que una tabla es como lo que visualmente pues más nos ayuda. Aquí está, yo decía que 80. Este artículo, el de Iludema, tiene 190 citas. Esa es por eso Sebastián, además de SciDirect, utilizó Scopus, porque Scopus te dice cuántas personas han citado sus artículos. Entonces, pues digamos que estos primeros artículos pues son de lectura obligatoria y completos, ahí dice no solamente el abstract, ¿cierto? Acá ya este artículo había que leerlo pues con todo el detalle del mundo, porque imagínense la cantidad de referencias, este también tiene 84, pues entonces esta técnica de Scopus me gustó mucho porque el tema de las citas pues le da a uno como la importancia que tienen esos artículos en ese medio científico. Aquí pues puse algunos ejemplos de tablas, van a ver en los artículos que son muchas más tablas. Por ejemplo, el tema de las variables. Entonces, en el proceso respiratorio encontrábamos que muchos se han enfocado en el tema de difusión, habían otros las variables mecánicas, que nosotros, por ejemplo, no las consideramos porque, insisto, trabajamos con la parte de transporte de gases, variables cardíacas, variables de conducción, variables químicas. Esta la veíamos muy bajita y era nuestro interés, la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, y otra que estaba que ver con quimioreceptores. ¿Recuerdan la escala? Entonces también aparecía a nivel de sistema, pues claro, es lo que más se usa, a nivel de órgano, de organismo. Dentro del artículo debe quedar definido qué significa con la escala, yo ya no me acuerdo, esto tiene como 5 años, pero debe también quedar definido a qué se refiere nivel químico, nivel celular, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, Sebastián explicaba para él que era investigación experimental y para él que era cálculo teórico. Y Daniela, que fue la que hizo esta revisión, pues también explicaba cada uno de estos criterios de calidad, insisto, más de clasificación, qué significan, ¿cierto? Eso es importante en ese código común que dice Zuleta, que a veces no termina siendo tan común. Entonces, en estos artículos, precisamente para que sea replicable, pues debo poner qué significa cada uno de esos criterios. Después ya viene la discusión. Entonces, en la discusión, pues ya es responder las preguntas. Entonces, ¿cómo se ha realizado la validación de los modelos? De los 31 artículos seleccionados,
Para realizar la revisión sistemática, 8 han realizado la validación de sus modelos mediante la comparación con modelos desarrollados por otros autores. 7 validan mediante el uso de pruebas experimentales. 4 mediante el uso de escáner y datos obtenidos de la anatomía del proceso. Y 12 artículos no realizan la validación del modelo. Entonces, la idea es así responder cada pregunta de acuerdo pues con la lectura que se hace. De los modelos que presentan validación, 11 son validados con ensayos en el triómetro Prindisco, 7 son validados, y ahí lo moché. Pero pues la idea es que quede, pues ya es, o sea, se plantean las preguntas, se hacen todas estas tablas y después se responden a esa, o se discuten esas preguntas. Y ya aparece lo que les decía yo, la pregunta emergente de investigación. Si el modelo que deseo desarrollar ya existe, ¿cuál usar? Si voy a desarrollar un nuevo modelo, entonces, ¿cuál es ese vacío que hay, que no han hecho los otros modelos y sería pues mi aporte? El del proceso de desgaste era para una tesis de doctorado, el del proceso de la respiración era para una tesis de maestría, entonces pues obviamente el aporte difiere mucho el uno del otro. Acá pongo, voy a hacer una ensalada o arranco de cero, porque a veces digo, cojo este pedacito de este pedacito de este pedacito de este, o no. Por ejemplo, en el de la respiración decidimos arrancar de cero. Nos pareció muy difícil en su momento, si bien sí encontramos modelos dinámicos, no nos decían dónde hacían los balances. A mí eso me parecía increíble. O sea, cuando yo he enseñado modelado, muy sistemáticos en los modelos que hemos desarrollado, dónde viven esas ecuaciones. Y estos artículos no nos decían dónde vivían esas ecuaciones. Y sacaban unos parámetros bajo la manga. Es muy usual que en estos modelos fisiológicos aparezcan parámetros raros porque hay que cuadrar unidades, pero uno dice, pues este parámetro busca cuadrar unidades, pues le da algún nombre a ese parámetro. Entonces, finalmente aquí no hicimos ninguna ensalada, sino que arrancamos de cero. En el del tribómetro, en el del proceso de desgaste, sé todas las anteriores, o sea, muchas cosas las hicimos desde cero, pero también nos apoyamos en muchos de los resultados anteriores. ¿Dónde puedo encontrar ecuaciones constitutivas y valores de los parámetros? Entonces hay artículos que no nos ayudan a responder ninguna pregunta ni nada, pero en ninguna parte había, voy a decir pues una barbaridad porque eso sí está en todas partes, en ninguna parte había encontrado la viscosidad de la sangre. Mira, está en este artículo, listo, este lo guardo. Por ejemplo, yo tengo un artículo que tiene la ecuación de Monod, que les dije que es importante que la estudien, tiene varias, o sea, tiene una forma básica y tiene como varias modificaciones. Y hay un artículo que presenta como 15 modificaciones de la ecuación de Monod. Entonces yo ese artículo lo tengo así, porque bueno, si no me sirve esta, entonces empiezo a ensayar las modificaciones que se presentan en ese artículo. ¿Cuáles son los autores más citados? ¿Cuál es la revista? Esto me faltó. ¿Cuál es la revista donde más se publica el tema? Porque entonces digo, bueno, también es una posible revista, por ejemplo, cuando nosotros escogimos precisamente ese Journal of Theoretical Biology para publicar el artículo del endometrio, pues lo hicimos porque la mayoría de nuestra bibliografía en la cual nos estábamos basando, pues estaba en esa revista. Y bueno, ahí ya está. Vamos a fijar si en el Moodle sí quedó. Yo creo que ya había entrado. Esos artículos para mostrárselos. Así, aquí está. Artículo 1, revisión sistemática. Este es el del par deslizante. Entonces, ahí ya pues, si pueden leer ustedes todo el artículo pues en detalle. Miren, aquí está el tema que les decía de las revistas, siendo pues WEAR la revista más relevante. Y nosotros colocamos en el Journal of Tribology y no lo veo acá. Bueno, aquí está, insisto, él definía qué era investigación experimental, qué era cálculo teórico, pues además ponía algunas, aquí ya están como los resultados obtenidos, estas otras tablas, aquí están modelos pues finidimensionales, finitos estacionarios, empíricos, y aquí está pues cómo se van respondiendo las preguntas. Y a lo último pues aparece esa pregunta emergente de investigación, donde se plantea pues lo que él quería hacer. Y el otro, que es el de la respiración, aquí está. Aquí está el artículo, muy parecido, la parte de la metodología pues va muy parecida porque tiene que ver precisamente pues con esta propuesta de Kishenham. Nuevamente también el proceso de búsqueda, aquí está también cuál es. Por ejemplo, miren que acá,
pues estaba esta revista, pero de resto no había como uno dijera, ay, no, esta es la revista, que sí pasaba en el otro caso. Acá la forma como se clasifica, pues es más, tiene más opciones que en el caso anterior. Acá está esta tabla porque precisamente pues esos criterios de clasificación aquí están pues los años, el tema de la escala, de las variables, la respuesta a las preguntas y las conclusiones con esa pregunta emergente de investigación. Entonces, esa es ya la idea, que ustedes, con base en esos proyectos que yo les propuse, que insisto, no tienen que ser esos, también pueden ser otros, pues empiecen a hacer esa revisión sistemática de literatura. Inicialmente yo diría que a lo mejor al principio ni siquiera con preguntas, sino por lo menos empezar a poner palabras claves, ver qué empieza a aparecer, y ya dependiendo de lo que haya surgiendo, pues van viendo cuáles son las preguntas que ustedes tienen. Ya tenemos unas ideas como esas escalas de modelado, como las variables, casi que esa misma rúbrica del video del modelado, qué preguntas responde el modelo, cómo son validados los datos. Entonces hay unas preguntas que sí son muy usuales en el tema pues de modelado, que ya ustedes verán si se quedan con esas preguntas o si desean hacer otras diferentes. No sé si hay preguntas, Profe, dudas. Sí, David, sí, Diego. por ejemplo, el equipo, no sé, pues José está trabajando pues ha venido trabajando contigo en un proyecto. Sí, el del corazón, y él no se puede cambiar. Entonces ya ustedes ven si se quieren quedar con él o si arman. Por eso digo, en este momento del curso, los equipos se pueden barajear, Diego. No se tienen que quedar. No, profe, es más con respecto a cómo hacemos la revisión sistemática de la literatura, cuando ya José ha tenido, José digamos, esa hizo parte de una, investigación. José hizo una que se las puede compartir, pero él la hizo hace por ahí 2 años, porque ellos vienen trabajando hace mucho tiempo en ese tema. Entonces, y por ejemplo, cuando él la hizo, no incluyó nada, por ejemplo, el procesamiento de señales. Entonces, Sería como complementarla. sí, o sea, porque a lo mejor ustedes ya llegan con otros ojos, eso va a ser lo bonito. Entonces, ustedes ya van a tener otras preguntas diferentes a las que ellos plantearon en su momento. Él debe tener pues a la mano ese artículo, ellos también pues lo escribieron en forma de artículo, y ellos en este momento estaban apenas iniciando ese proyecto. Entonces las preguntas han cambiado mucho, y a lo mejor hasta hay unas cosas muy interesantes que han publicado en los últimos años, porque es que 2 años es mucho. Ellos hicieron esta revisión hace mucho rato. Normalmente estos, por ejemplo, el del crecimiento del endometrio, este proyecto del corazón, son personas que empiezan a trabajar conmigo y se quedan, pues hacen un PAE, después hacen otro PAE, otras veces se quedan por amor al arte, a veces en el trabajo de grado. Por eso aquí con los proyectos también vamos mirando hasta dónde va a ser el alcance, pues dependiendo del proyecto que planteen, porque si alguien va a empezar, por ejemplo, que me decía María Camila de la depresión, muy probablemente nos quedemos solamente en la preconstrucción del modelo, porque madurar un modelo este del endometrio nos tomó entre 3 y 4 años. Teníamos un ingeniero biológico y 2 chicas de ingeniería, dos chicas y un chico de ingeniería química. Pero ellos empezaron muy pequeños, estaban como en quinto semestre, entonces, y ya fuimos avanzando, fuimos avanzando. Es muy diferente también a cuando se tiene un estudiante de posgrado. En ese caso, pues todos eran, bueno, el ingeniero biológico sí ya estaba haciendo la maestría, pero él estaba en otro tema, él simplemente estaba ahí apoyando. Entonces también esa revisión sistemática de literatura nos va a dar como el alcance del proyecto que cada uno quiera abordar. Que precisamente miren que el próximo año no hay clases, son puras asesorías, porque nos va a demandar mucho tiempo empezar a masticar cada uno de esos proyectos y de esos modelos. Y si en alguno nos quedamos en preconstrucción, no hay ningún problema. Mientras, por ejemplo, Valeria, que ella ya ha venido, pues estaba muy curiosa, ya cogió el de Margoski y ya encontró otro modelo que tenía, o sea, por ejemplo, ya encontró un modelo que ya tenía la testosterona, que lo había hecho el mismo autor que publicó con Margoski. Entonces era un modelo muy parecido al de Margoski, al que ya tenemos publicado. Tengo entendido, Valeria, que ya te dio, pues porque me dijo Carolina que no te estaba dando, ya como que ya se está ciclando. Creo que ahí va, ahí va. Falta cuadrar un poquito. Yo le dije, mire, eso no es sino coger el de Margoski,
cambiar 2 o 3 ecuaciones y 4 o 5 parámetros. Y ese no es sino, como dice Valeria, ahí va, ¿cierto? Porque de entrada no le estaba dando cíclico. Tengo entendido que eran unas condiciones que ella estuvo trabajando con Carolina, entonces por eso yo me reúno con ella los miércoles, entonces ya me contará la historia completa. Entonces parece ser que habían unas condiciones iniciales y bueno, por ahí unos retardos como raritos. Entonces el modelo ya está y es muy parecido a uno que ya estaba montado y igual se presentan cosas, entonces eso pues no es al toque nomás, ¿cierto? Y digamos que Valeria también y su equipo, pues si lo quiere, si no, pues ya mirará a Valeria si sigue solita o si otras personas trabajan con ella, pues también es la idea, o sea, ella encontró ese artículo y yo le dije, mira, sí, está muy parecido, hagámosle, pero hay que seguir indagando sobre más temas sobre la testosterona, ¿cierto? Aunque ya haya un simulador, no está de más hacer esa revisión sistemática de literatura, ¿cierto? Que no solamente además está la parte del simulador, ¿cierto? Está realmente, por ejemplo, estamos montando ese simulador sin saber, o yo por lo menos no sé, cuál es el efecto de la testosterona. Y en el modelo que yo hice del endometrio, supuestamente la testosterona no importa, será verdad, no será verdad. Entonces, como que uno le va dando a todo, va estudiando fisiología, va estudiando anatomía, si en este caso pues están las ecuaciones así de explícitas, va montando simulador, ¿cierto? Y va como andando de todo un poquito. Hay simuladores, también nos ha pasado, que hemos cogido artículos de la literatura que nos muestran un modelo con todos los parámetros, lo montamos y no nos da. No nos da, alguna vez alguien sí le escribía a uno de los autores y al parecer se había equivocado en un par de parámetros y ya nos dio, otras veces nunca nos da. Bueno, entonces los proyectos son toda una aventura, por eso también está la opción del estudio de caso, porque alguien dice, ay no, a mí tanta incertidumbre tampoco me gusta, yo más bien me quiero apropiar bien de ese modelo que ya está desarrollado con ese simulador y más bien jugar con los parámetros, entonces está también esa opción. Entonces, bueno, ya quedó, sí, Kevin, eso les iba a decir, que ya quedó pues como en sus manos con preguntas, dudas del proyecto, del portafolio. Dentro de 15 días podemos hablar tanto de la revisión sistemática, ve, profe, ¿qué piensas de estas palabras, de estas preguntas? Definitivamente no he encontrado nada, ¿será que no estoy utilizando las palabras claves correctas? Y hablemos también del portafolio, porque recuerden que esa es una entrega también importante del curso y quiero saber cómo van. Kevin, contame. Sí, profe, como en esta etapa inicial sería buscar como los papers de los procesos que nos interesarían. Entonces, pues, o sea, inicialmente no sería como hacer una revisión sistemática estricta como mostraste, sino como mirar qué nos gusta y ya cuando encontremos el proceso, sí, pues como seguir adelante con eso técnico, ¿no? Exactamente, Kevin. Digamos que ahorita estamos como en una indagación, ¿cierto? Estamos como en una etapa exploratoria. Cuando ya dicen definitivamente el proyecto que quiero abordar o el proceso que quiero abordar es este, por eso aplacé, yo tenía la revisión sistemática para dentro de 15 días porque el próximo lunes es festivo, pero dije, no, pues me parece muy corto el tiempo, pues para realmente uno indagar porque después vamos a trabajar casi un mes, un poco más del mes, en eso, entonces yo sí siento que ojalá sea algo pues que en lo cual uno esté muy entusiasmado y por ejemplo con María Camila puede que esté muy entusiasmada, pero empiece a encontrar artículos y diga, no, yo esto no entiendo, pero nada, o sea, esto está exageradamente complejo, entonces pues qué rico, pero la complejidad es demasiada, ¿cierto? Puede que no, puede que encontremos un paper que digamos, uy, mira, esto no es tan complejo como yo me lo pensaba, qué nota, entonces me voy a amaciar esto. Entonces, sí, en este momento estamos en etapa exploratoria, estamos en etapa indagatoria, ya me fijo, ay, tampoco me fijé si monté en el Moodle, no, ya les voy a montar ese programa calendario modificado, creo que la fecha está 6 de diciembre, pero si consideran, también podemos dejar la revisión sistemática para el 15. Para el 16 creo que es el otro lunes, a ver, aquí la tengo, yo lo dejé para el 6 de diciembre y el otro lunes es el 13. Porque ya ahí nos vamos a vacaciones y ya cuando regresemos de vacaciones ya son asesorías, entonces yo les vuelvo a proyectar aquí el programa calendario y ya les subo esta versión actualizada, les muestro pues de nuevo porque ya cuando uno entiende la tarea dice, ah, ya. Entonces aquí está, esta revisión sistemática de literatura que estaba acá el 6 de diciembre estaba aquí el 22 de noviembre. Entonces miren que hoy es 8 de noviembre, hay un mes.
Fuera de eso, lo otro que yo estaba pensando es que cuando ya, porque pues hasta ahora como que no hemos empezado, cuando ya empieza a mostrar estos estudios de caso en detalle, ¿cierto? Desde la parte pues conceptual, la parte teórica, la parte de simulación, pues también van a entender cuál es como la idea. Insisto, no tiene que ser esta metodología igualita, simplemente yo les voy a mostrar lo que yo he hecho, ¿cierto? Entonces también esto les va a ayudar a ustedes a definirse. Entonces, insisto, ya por aquí el 29 de noviembre decidimos si lo dejamos para el 6 o definitivamente necesitan una semana más. Porque la revisión sistemática sí es como el inicio para ya empezar a abordar el proyecto. Pues nos va a quedar que como un mesecito y un poquitico. Entonces, sí, Kevin, así es inicialmente es una indagación. Y ya de esa indagación, cuando ya decidan el proyecto, que va a depender mucho de la literatura que encuentren, si es amigable, si no es amigable, pues ya deciden sobre cuál hacer ya la revisión sistemática puramente dicha. Voy a subir también entonces ese programa calendario actualizado, aunque lo único que cambié fue eso, pero siempre es bueno tenerlo ahí a la mano. ¿Qué más preguntas? Muchachos, ya. Profe, entonces dentro de 15 hacemos como una presentación de lo que llevamos del portafolio o solo vamos como a conversar como qué variables escogimos y todo eso. No, lo conversamos por ahora, porque también ese portafolio va a ser algo muy personal. O sea, finalmente sí o sí me lo tienen que mostrar a mí para poderle poner una nota. Si alguien no lo quiere compartir entre todos los compañeros, pues lo entiendo, pero ojalá de pronto ese portafolio, ahí sí no grabamos pues esas sesiones y esperemos pues que tengamos todos como la madurez y podamos tener esa apertura, ¿cierto? Porque muy probablemente pues hablemos de cosas muy íntimas, entonces de pronto alguien no querrá hacerlo. De pronto también de todo el portafolio, bueno, este pedacito no se lo cuento a todos los compañeros y compañeras, pero entonces voy a hablar de esta otra parte que no es tan íntima, ¿cierto? Porque definitivamente a veces hablar pues de nosotros, de nuestro cuerpo, no estamos acostumbrados, ¿cierto? Nuestra cultura lamentablemente nos cuesta hablar abiertamente de nuestro cuerpo, lo que le pasa a él, pues los desechos son, entre comillas, mal mirados, cuando nos dan tanta información pues de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, la invitación que yo hago es a que nos abramos pues y insisto, no grabemos esas sesiones para que puedan contar como con más confianza las cosas que han decidido indagar pues sobre ustedes mismos y qué resultados, pues ojalá, yo espero que ya hayan empezado a hacer mediciones, ¿cierto? Y qué resultados empiezan a encontrar. Y si a partir de esos resultados empiezan a hacer modificaciones en sus estilos de vida o no. ¿Cierto? Que eso, pues, Profe, sí, Diego. yo quería preguntarle como qué enfoque tenemos que darle al portafolio, o sea, un enfoque muy biológico o puede ser algo más aparente. Pues porque realmente yo no he empezado a hacer mediciones. Tenía una idea, me conecté una vez a la asesoría y no sé qué pasó, si de pronto no llegaste o era más tarde. No, No. yo sí, pues, Pues yo me conecté a las 4, profe. No sé si es más tarde o qué. Pues de 4 a 6. sí, la asesoría hace a las 4:30. Ah, ok. Incluso era a las 5, estaba a las 5. Ah, Estaba listo, de no. 5 a 7 y la pasé de 4:30 a 6. Porque a esa hora estoy en asesoría de control. O sea, yo las tengo seguidas. La de control es de 3 a 4:30 y la de este curso la pasé de 4:30 a 6. Estaba de 5 a 7, pero como nunca me llegaba nadie, sí, vayan a las asesorías y para que revisemos también los parciales de los videos. Entonces, Diego, les recuerdo un poco el tema del portafolio. El portafolio, la idea es que ustedes seleccionen una variable del cuerpo humano que ustedes vayan a medir y la idea es meterle pues ingeniería, ¿cierto? Entonces, yo me voy a tomar la temperatura, entonces el termómetro, qué marca es, está calibrado, pues también como tener información del instrumento que están teniendo para esa medición. Profe, pues qué pena la interrumpo. Pues me acuerdo que en la primera clase o en la segunda, no sé, hablaste también acerca como del peso.
¿cierto? Pues Claro, entonces el después peso, vas y pues comprar una pesa Home Center, pero, o sea, nunca nos importa eso. Pues como usuarios comunes, yo voy y compro una pesa Home Center y la empiezo a usar todos los días, ¿cierto? sí, Pero pero entonces pues yo lo que pensé fue, bueno, de pronto puedo tomarme la talla, pues por ejemplo en la parte de la cintura, pero entonces, pues como que el enfoque que le pensaba dar era más como, bueno, ¿qué pasa si realizo, no sé, este tipo de ejercicios todos los días durante, pues a la semana 5 veces? Pues eso puede ser una buena idea, eso puede ser una idea válida o no. sí, sí, total. Entonces ahí hay varias cosas. Entonces uno es el instrumento. Porque si te lo vas a tomar, normalmente uno la cintura se la mide con un metro de modistería, ¿cierto? Porque con el flexómetro podría ser más complejo. Esos metros de modistería se van estirando. Entonces, por ejemplo, listo, esto es un instrumento donde tengo que utilizar el mismo metro. No puedo cambiar de metro en mitad de camino, ¿cierto? Y lo caracterizas de alguna manera. Entonces, nos vamos a preocupar por el instrumento de medición, porque en ingeniería nos interesa el instrumento de medición. Pero además del instrumento de medición, tengo que tener un protocolo de medición. En algunos casos nos podemos apoyar, ya existen esos protocolos en medicina. Entonces, no sé, me lo tengo que tomar 2 centímetros arriba del ombligo, ¿cierto? No es que un día me lo tome, o sea, insisto, esa es como la gran diferencia, cosas, puede que alguien ya se esté midiendo eso hace mucho tiempo, pero entonces esta vez el protocolo tiene que quedar explícito, o sea, para que esa medida sea sistemática, porque esa es una de las características de la ingeniería, ¿cierto? Entonces vos decís, listo, 2 centímetros arriba de la cintura. Y ojo, que no sé si haces el ejercicio todos los días a la misma hora o lo haces a diferente hora, porque uno en la cintura le cambia de la mañana a la noche. Por eso en la temperatura siempre se habla, la temperatura basal, que es apenas uno se levante, entonces tiene el termómetro al lado de la cama, ¿cierto? Entonces, bueno, yo cambio de horas, yo hago el deporte, pero entonces en tu protocolo tiene que quedar anotado a qué horas a qué horas te estás tomando esa medida. Mm, De pronto sí. relacionarlo con lo que estás comiendo, o sea, lo que vos decís, ve, me la voy a tomar apenas termino de hacer el ejercicio, entonces hoy hice 30 minutos de cardio, no hice 20 minutos de funcional, entonces hay que pensar en ese protocolo, entonces está el instrumento y el protocolo de medición, porque esas dos cosas nos van a dar mucha información. Y ya al final del curso, con esas mediciones sistemáticas que se hacen, hay que establecer estrategias del cuidado de sí. ¿Cierto? Entonces, a la conclusión que llegué es que para mí el ejercicio que más funciona es el cardio, por decir algo. Y la presentación del protocolo, del portafolio, la presentación final ya de todo, es libre. Y yo les decía, ya ustedes lo presentan, como es un regalo que usted se va a dar, ¿a usted qué le gusta? A mí me gustan los videos. No, a mí me gustan las tablas. Entonces usted ya lo presenta de la forma como a usted le gustaría que le presentaran algo, porque es un regalo para usted. Entonces, la forma de presentarla es libre, lo que a usted más le gustaría. Y lo que sí o sí oír es el instrumento y el protocolo. Ese protocolo es fundamental, porque ahí fallamos muchas veces pues eso determina, por ejemplo, el profesor Hernán tuvo muchos problemas digestivos y él le decía al médico, usted tiene que anotar cada gramo de comida que se come en el día. Y usted la tiene que anotar si estaba en la nevera o la acabó de preparar, si la calentó en el microondas o la calentó en fogón, si utilizó una olla de acero, no sé, o sea, era una cosa, pero así supremamente estricta, porque él tenía un problema pues con la microbiota y volver a recuperar esa microbiota le tomó años, literalmente. Entonces miren el nivel de detalle al que llegaba el protocolo que él estaba usando, pues de cosas, por ahí alguien me decía alguna vez que la nevera le roba el alma a los alimentos. Entonces, y a él el médico le decía, si usted sacó la comida de la nevera o la preparó en el momento. Entonces, miren ese nivel de detalle. Entonces, y ese protocolo puede ser que ustedes empiecen de una manera y también lo vayan cambiando. Que a veces como que, yo ya tomé esta decisión. No, pues el mundo es dinámico, el mundo cambia. Y si yo veo que hay una mejor forma, pues bueno, llevo un mes y cambié este detalle porque veo que era más importante así. Y bueno, a partir, pero lo tengo que aclarar, ¿cierto? Tengo que decir, mira, hasta acá venía midiendo esto de esta manera y a partir de este día me di cuenta que no, esos 2 centímetros, no, eso era mejor directamente en el ombligo, por decir cualquier cosa. Profe, pero el cambio pero el cambio del protocolo, pues afecta mucho de pronto como
el fin de ese estudio. Sí, puede que modifique mucho el resultado, pero si yo me estoy dando cuenta que yo tengo un error, entonces ¿para qué lo va a seguir cometiendo? Así, entre comillas, el estudio vuelva a empezar. Es mejor darse uno cuenta que tiene un error y corregirlo y demorarse más tiempo que quedarse con el error. Y muchas veces tenemos que empezar a hacer algo para darnos cuenta que estamos cometiendo. Pues, si no empezamos, no sabemos si nos estamos equivocando o no. Entonces, eso es importante porque también nos cuesta mucho como aceptar eso, pues, y como cambiar y como decir, ay, entonces estaba perdiendo el tiempo. No, te sirvió para darte cuenta que esa no era la manera y que hay una mejor manera de medir esa variable. Entonces, Pero para cuestiones, pues para fines prácticos de la materia, profe, digamos, eso no influiría en la parte de la nota. no, para nada. O sea, Pues ustedes... porque yo lo pienso es por el hecho de que pues, la idea con esto es también llegar a las Claro, conclusiones, algún resultado. Como que pero ve, el mira que solo sí hecho, afectó, ¿no? el solo hecho, Diego, de yo encontrar el protocolo más adecuado, eso ya es un resultado. O sea, el hecho de yo darme cuenta que estaba haciendo un protocolo y que no era el más adecuado y que decidí cambiarlo, ya es full ganancia. Por eso insisto, yo sé que es difícil porque vivimos pues o sea, hay una verdad, ¿cierto? Y yo tengo que darle esa verdad para poder ganar una asignatura. Entonces, bueno, aquí hay un cambio de paradigma. De pronto algunos ya han visto cursos conmigo y saben yo cómo soy. Y a mí aquí lo que me interesa es el proceso. Yo no voy a evaluar el resultado, sino el proceso. Y que ustedes queden encarretados con ese tema del cuerpo humano y a lo mejor se terminó el curso y que ustedes me dicen, yo me voy a seguir viendo eso de por vida, mejor dicho, ya, pues, ahí gané yo, pues eso es lo que yo busco con el curso, ¿cierto? Generar esa inquietud de que nos conozcamos y nos cuidamos, nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestro ser. Entonces eso en la nota no tiene, al contrario, eso muestra que usted estaba estudiando y que todo el tiempo estaba revisando y que era curioso y que se dio cuenta que había una mejor manera de hacer las cosas. Y desde el punto de vista de mi proceso personal, eso es una ganancia enorme, grandísima. Mire, yo vivía feliz tomando cúrcuma, pues, y la tal leche dorada, que no la hacía con leche, pero también están pues las leches vegetales. Y me puse a estudiar y la curcumina es oligosoluble, entonces llevaba un año botando la platica. Pues de por sí absorber la cúrcuma es muy difícil y ya entendí por qué hacen las pastillas que venden en tiendas naturistas, que es un proceso de ingeniería química precioso, pues todo lo que hacen para poder concentrar mucho lo que se quiere, pues los efectos antiinflamatorios pues de la cúrcuma. Pero bueno, igual yo no me tomo la pastilla, sino que me la sigo tomando pues en el polvito que venden, ni siquiera en la raíz, y me entero que es oligosoluble. Yo fue madre, un año tomando agua amarilla para nada, o sea, es que tengo que meterle grasa, porque bueno, ya lo descubrí. Y como varias amigas, a todo el cada que lo publico por Facebook, por todos lados, yo, ojo, que es mejor tomarlo en grasa. Yo ya estoy haciendo la leche de coco, ahorita pues en uno de los intermedios precisamente me voy a hacer la leche dorada. Y ya, bueno, listo, pues me equivoqué, ¿qué más puedo hacer? Eso me parece muy bonito, cuando uno se equivoca, se da cuenta y corrige el error. Pues, lamentablemente, en nuestra cultura nos han penalizado mucho frente a los errores y nos da vergüenza equivocarnos. Pero aquí no, o sea, este no es el espacio, este es el espacio para equivocarnos, para meter la pata, para decir me equivoqué, esto mejor lo tenía que hacer así, ve yo como venía comiendo de mal, ve como tal otra cosa, pero yo también esto, por ejemplo, el peso, uno se debe pesar a la misma hora, también preferiblemente apenas se levante. Ese tema basal en el tema médico y del cuerpo humano es muy, muy importante. Entonces, no se estresen, pues, o sea, por eso digo, miren los videos, la nota más bajita es un 4,5. Entonces, además, como es la primera vez, ahí sí que, pues, no tengo tampoco, como yo también estoy aprendiendo. Entonces, pero a mí normalmente nadie me pierde las materias que yo doy, porque yo siempre digo que si alguien me pierde la materia, yo fui la que la perdí. Y si me ha tocado sentarme con un estudiante porque no sé por qué no aprendí, nos sentamos hasta que llegue al objetivo, no es porque la regale, ¿cierto? Hay mucho trabajo. Por aquí están María Laura, ¿quién más está? Que han visto materia conmigo. Y saben pues cómo soy yo. No sé, María Laura, si quiere contar algo de cómo le fue en el curso. Pues por algo cogió este curso No. conmigo. Sí, no, todo es muy trabajarlo a lo largo del semestre. No es como una nota así al final.
y hay mucho acompañamiento. Yo normalmente pues en las asesorías, normalmente casi que se me vuelve una clase más, cuando ya empezamos a hacer el estudio de caso, el proyecto, porque pues ahí es donde empiezan a surgir las dudas. Entonces, no, disfrutemos bastante este curso, que el tema se presta mucho para que lo disfrutemos y no nos preocupemos por la nota. Pues yo sé que tienen que preocuparse, ¿cierto? Pero Margarita, contame. Profe, yo tengo una duda porque pues yo para el portafolio lo que quise hacer es, pues por ejemplo por el lado de los cólicos me parece muy interesante. Entonces lo que decidí hacer pues es medir realmente pues cómo se sienten los cólicos. Entonces por ejemplo lo que estoy haciendo es por un lado físico medir como la inflamación abdominal durante los días de la menstruación y si realmente hay pues, una influencia en el peso, pero también tenía un lado que era como de la medición del dolor. Entonces, como eso es relativamente subjetivo, pues igual yo lo que hice fue buscar desde la medicina qué escalas del dolor y qué, pues, qué se usa y como para cuantificar ese dolor que uno siente, pero por ejemplo, no sé en el portafolio qué tan específica tengo que ser con esas condiciones para el protocolo. Mira que la medición del dolor, cuando uno va a un médico siempre le pregunta, de 1 a 10, ¿cuánto le duele? Es como lo que le dicen a uno. Y es muy subjetiva porque el umbral del dolor es muy relativo en cada persona. Yo, por ejemplo, con mis hijos me ha parecido muy difícil. Mis 2 hijos tienen un umbral del dolor altísimo. Con mi hija me pasó pues que tenía una fiebre y le dolía el oído, al otro día fiebre, al tercer día fiebre. A ella no le gusta ir con el médico y yo, nos vamos ya. O sea, 3 días de fiebre es innegociable. Nos vamos ya para donde el médico. Y llegamos donde el médico y me dijo, esta niña tiene el tímpano reventado. Pues es que cualquier otra persona estaría gritando y revolcándose. Y ella no quería ir donde el médico. Entonces el tema del dolor efectivamente es muy relativo, depende del umbral del dolor. Pero digamos que vos lo que podés decir es, bueno, vos ya te conoces, entonces digamos, este es como un cólico normal, este es un cólico alto o muy alto, incluso lo puedes poner así cualitativo, este es bajo o muy bajo. Cuando uno estudia lógica borrosa, normalmente se recomienda clasificaciones impares, 3, 5 o 7. Entonces yo la que te acabo de dar son 5, mira, normal, alto, muy alto, bajo, muy bajo, tengo 5 niveles. Ya no me acuerdo, su momento estudié lógica borrosa porque ese tipo de clasificación ayuda mucho. O lo puedes poner también numérico. Lo que pasa es que me parece pues que clasificar un cólico de 1 a 10 lo veo como más difícil que con esta medición cualitativa. O la puedes sacar en 7, además de muy alto, muy altísimo y muy bajísimo, por decirte algo. Y yo lo que te diría es que una de las recomendaciones que hay, recuerden el libro de Lara Briden, ese está en la biblioteca, aunque Valeria ya lo prestó, pero se consigue fácil digital, si no me escribiste yo te lo paso, de cómo recuperar tu periodo menstrual. Los cólicos, pues precisamente hay un efecto inflamatorio, pues antes de menstruar, eso se hace, pues el organismo pues efectivamente te inflama. Entonces lo que se recomienda es por ahí una semana antes, y si los cólicos ya son exagerados, ahí sí pues durante todo el tiempo hacer dietas antiinflamatorias. Por ejemplo, eso que yo te explico, la cúrcuma, por ejemplo, es un condimento muy antiinflamatorio en el cuerpo. Se recomienda también dejar los lácteos, las personas que tienen cólicos muy fuertes, los lácteos, el trigo y el azúcar, las bebidas oscuras, todos son alimentos inflamatorios. Fíjate, no sé si tenés alergias, normalmente cuando no todos somos alérgicos a los lácteos, entonces ahora está de moda que todo el mundo deja los lácteos, que todo el mundo deja el trigo, entonces no, una se tiene que observar, si en mi caso es, pero si vos presentas alergias en la piel, alergias en los ojos, rinitis, eso sí está muy relacionado con un rechazo del cuerpo hacia los lácteos. Entonces, pero fíjate en el libro de Lara Briden, que ya tiene un capítulo, si no estoy mal, como completo sobre ese tema de los cólicos, y ella te hace unas recomendaciones, pero en particular sería dejar las comidas que inflaman y, por el contrario, consumir alimentos antiinflamatorios. Y fijarte si con ese cambio en la dieta, está también pues las bebidas de manzanilla, pero se recomienda que sean sobredosis, o sea, que tienes que tomar, por ejemplo, 5 sobrecitos de manzanilla de una vez. El chocolate también ayuda bastante en el tema de los cólicos. Entonces también la idea es eso, o sea, que empecemos a mirar
qué cosas te pueden ir funcionando y qué cosas no, ¿cierto? Porque lo que también se dice es que no debe, o sea, obviamente, o sea, el cuerpo se inflama, está la vasoconstricción, pues hay una cantidad de fenómenos que ocurren en el momento en el que estoy menstruando, pues es normal sentirme mal y sentirme bajita, pero no debería ser exageradamente doloroso. Entonces, busca esta bibliografía y además de medirte ese dolor, y me parece interesante estas medidas de la lógica borrosa, empezar también a experimentar con cosas que te puedan ayudar a disminuir, ¿cierto? Porque finalmente eso es el objetivo final, ¿cierto? Darme cuenta. Es muy impresionante en el tema, por ejemplo, del ciclo menstrual, que es lo que yo más he trabajado, cómo ciertos problemas o patologías siempre están asociados como a lo mismo. En general, uno empieza a escuchar, por ejemplo, las mujeres que tienen muchos cólicos son muy sensibles a ciertos alimentos inflamatorios y cambian la dieta y generalmente logran una mejoría muy grande. Junto con estos suplementos, pues insisto, una aromática de manzanilla, eso no es nada raro, pues, es una cosa que consigo en el supermercado. La cúrcuma también ya se consigue en cualquier supermercado. Y ya no recuerdo, no sé si Valeria tiene a la mano el libro que más recomienda. Ese libro de Lara es excelente. Entonces, esa es mi recomendación, Margarita, para esa medición del dolor, que es muy de percepción y que también nos puede cambiar. O sea, yo un día puedo tener el umbral del dolor alto y otro día tenerlo bajito, pero bueno. Listo, profe. Sí, porque es que yo busqué, pues como en la literatura, cómo hacían la medicina para cuantificar ese dolor y encontré que había unas escalas que utilizaban, estaba la escala visual analógica, entonces, pues inicialmente, por ejemplo, en este mes utilicé esa que era como de 1 a 10 y es como la que más usan los médicos. Sí, esa es la que más usan, de 1 a 10. Pero, No sé, eso. a mí esa de 1 a 10, pues yo sé que es la que más se usa, pero yo insisto en que me parece, pues, mirados de la ingeniería, no es como muy adecuado. O sea, realmente tener uno esa capacidad de clasificar su dolor de 1 a 10, yo lo veo tan difícil. Pues no sé cómo te ha parecido a vos. Sí, a veces es como confuso. Pues solamente lleva un mes y obviamente va un ciclo, pero sí, listo. Entonces, en caso de que en Sí, efecto se vea como muy raro, pues buscaré otra que sea más. como te digo, más enfocados en la lógica borrosa y además ese de 1 a 10 es un valor par. Recordemos que todo este tema de modelado, o sea, precisamente esas escalas de la lógica borrosa, o sea, eso hay mucho estudio detrás de eso. Y la lógica borrosa son modelos que hacen expertos. Entonces dicen que un experto, entonces imagínate, o sea, yo ni siquiera soy una experta del dolor y tengo que clasificar mi dolor de 1 a 10, pues están locos. En cambio, un experto es más fácil, es capaz más fácil de dar esas clasificaciones de 3, 5 o 7. Incluso en general yo he visto hasta 7. Nunca he visto modelos de 9, pero también pues podría llegar a ocurrir. Descarte con la de 5 o con la de 7. A ver cómo te va. Porque si yo Listo. también conozco la de 1 a 10. Una vez había un profesor en mecánica, vos que sos mecánica, no sé si lo he oído mencionar, Eliseo Fresneda. Ese señor nunca en su vida había ido al médico. Un día le dolió el oído y se fue por urgencias. En urgencia le pegaron una vaciada y él decía, revise mi historia clínica. Yo nunca voy al médico. O sea, puede que el dolor no sea mucho, pero para mí es mucho, ¿cierto? Entonces, ese tema en medicina es muy complejo porque nos quieren estandarizar y realmente somos muy diferentes. Cada persona es muy diferente y él tenía razón. Pues a la final el médico le dijo, sí, qué pena, venga, pues yo lo reviso, porque si usted nunca viene al médico y eso, pues no. Insisto, y mi hija con el tímpano reventado no quería ir, entonces, qué cosas tan complejas. Diego, contame. Profe, una última pregunta. Ahorita, como temas para los proyectos, hablabas acerca de la parte de la eyaculación de los hombres. Entonces, pues yo pensé en eso más como para el portafolio, pero no supe cómo enfocarlo o qué podría hacer como para abordar esa parte de la eyaculación. Entonces no sé si de pronto, pues porque me parece interesante, no sé si de pronto tengas como alguna idea, no sé. Sí, mira, pues precisamente una de las cosas que yo veo pues mucho como en estos libros de espiritualidad y todo eso es todo lo que tiene pues que ver con el control eyaculatorio, ¿cierto?
que es como un llamamiento pues a los hombres a que tengan ese control. Y que ustedes pueden decidir cuándo eyacular, o sea, insisto, que es muy diferente a nosotras, que nosotras no podemos decidir cuándo menstruar. Entonces, lo que yo he escuchado en algunos hombres es que hay como un óptimo y depende de la edad, de si tenés una pareja estable o no. Entonces, pues voy a decir cualquier cosa porque yo soy mujer, pues, y es como las pocas cosas que a veces hablo con algunos amigos que, insisto, no son temas que se hablen mucho. Entonces, vos puedes decir, ve, durante un mes voy a eyacular cada semana y voy a notar cómo es mi nivel de energía y ver si definitivamente eso no es. Yo tenía un amigo, pues, súper esotérico, pues, un ingeniero mecánico que estudió conmigo, pero él ya es profesor de yoga, pues, y eso es, mejor dicho, es vegetariano, más en que quién sabe qué. Y él dice, yo siempre sincronizo mi eyaculación con la luna llena. Bueno, y eso fue pues a lo que él llegó. No sé cómo era con su pareja y su cuento, pero él dice que esa es su mejor, como su mejor momento. Entonces, ya lo tenés que asociar con variables. No sé si afecte la temperatura, por ejemplo, pero entonces sería la temperatura basal. Precisa pues que te la estés tomando siempre y que justo ese día que eyaculaste, ver si al otro día disminuyó o aumentó, definitivamente no. Tengo entendido que afecta mucho también esa parte emocional, porque como no conozco bien ese modelo de los hombres, pero tengo entendido que la testosterona se va subiendo en la medida en que se va acumulando los espermatozoides. Entonces, la testosterona precisamente también a veces es como la que nos da cierto impulso físico, pero también nos hace volver como más sensibles, como, entonces, bueno, definitivamente, ¿cuánto es el máximo de días que podría estar sin eyacular? Alguna persona me decía que eso es como un trabajo espiritual y que más de 40 días es imposible. Insisto, todo lo que estoy diciendo, pues, porque yo estuve casada como mucho tiempo, pero entonces uno casado pues tiene relaciones relativamente continuas, entonces nunca tuvo pues como periodos así como de mucha abstinencia. Un chico sí me contaba pues que había hecho como ese trabajo acompañado y que era tan impresionante que se tenían sueños húmedos porque el cuerpo definitivamente no es capaz de contener tanta cantidad de semen. Entonces, yo me imagino que como está relacionado con la testosterona, estaría, por ejemplo, los que también están mirando lo del ejercicio, ¿cierto? ¿Cómo esa eyaculación afecta tu capacidad de ejercicio? Si te disminuye la fuerza, si te aumenta la fuerza. O sea, nosotros las mujeres lo tenemos súper identificado, ¿cierto? O sea, nada que ver yo hacer ejercicio en un preovulatorio que en una premenstrual. Yo en la preovulatoria voy y troto, hago cardio, lo que usted quiera, pues le subo a la luna y vuelvo y bajo. Mientras que en la premenstrual me la paso haciendo estiramientos de yoga y ya, no me ponga a trotar. Entonces yo me imagino que también hay unos ciclos en ustedes, pero ustedes los pueden definir, los pueden decidir. Nosotras no, nosotros simplemente identificamos en qué momento estamos y pues digo yo, pues que lo ideal es sincronizarse con ese momento del ciclo. Pues a mí no me ponga a trotar menstruando, pues no, déjeme en mi camita tranquila. Entonces, no sé, a lo mejor ustedes, yo llevo, no sé, una semana sin eyacular, este es el día perfecto para ir a correr la maratón. Y si soy un deportista de alto rendimiento, entonces ya sé que me abstengo tantos días porque es cuando voy a lograr mi pico de rendimiento. Precisamente ayúdenme ustedes con esas variables. Pero yo creo que es eso, fuerza, volverse irascible o menos irascible, y de variables físicas se me ocurre la temperatura. Y el óptimo es por eso, de cuánto tiempo, porque eso sí lo leí hace muchos años, que había como un tiempo óptimo para cada hombre que variaba mucho con la edad. Porque a veces eso es como muy aleatorio, ¿cierto? Y conviene pues que sea así tan cíclico o definitivamente no. Qué pereza eso cíclico, ¿no? Eso cuando a mí me provoque. También puede ser, porque si no eso me genera mucho estrés. Tener que eso sea pues como tan cíclico. Y si tienes pareja, pues, ¿cómo te alinearías también con esa pareja? No sé, esas son como las ideas. Listo, Ya profe. Sí, muchas indagarás vos gracias. también, buscar y me vas contando. Listo, profe. Muchas gracias. María Camila. Hola, profe. Profe, bueno, yo tengo una pregunta. Y es que yo había empezado, cuando empezamos la clase que explicaste lo del portafolio, yo había pensado en basar como el peso, pero según como las etapas del ciclo menstrual, ¿cierto? El problema
es que ya no hay ciclo menstrual, o sea, cambié de método anticonceptivo y ya no hay ciclo, o sea, yo era cíclica hasta agosto y ya no hay ciclo, entonces ya no puedo hacer como, o sea, como que ya no tengo un ciclo de absolutamente nada relacionado con eso, entonces ya no sé qué puedo hacer, o sea, si me mido, digamos, si me tomo el peso solamente, o sea, como qué variable tomo ahí. Pero vos decís que ya no sos cíclica porque estás con anticoncepción hormonal o al contrario dejaste la anticoncepción. Dejé la anticoncepción hormonal. Bueno, primero que todo, cuando uno está tomando, cuando uno tiene anticoncepción hormonal, no hay ciclo menstrual. Esa es la Sí, primera gran mentira. Cuando uno toma pastillas, uno cree que tiene un ciclo menstrual porque hay un sangrado, pero ese sangrado no es una menstruación. Ahí no hay endometrio, no hay ciclo menstrual, las hormonas siempre están parejas, simplemente se deja de tomar la pastilla y aparece un sangrado, entonces una siente que tiene un ciclo menstrual. Entonces, al contrario, en este momento vas a empezar a recuperar tu ciclo menstrual porque no tenías ciclo menstrual. Y es muy usual que cuando se deje la anticoncepción hormonal, pues haya una irregularidad, porque es que el cuerpo se perdió. Eso vamos a ver que es un chisme entre la pituitaria y los ovarios que se tienen que estar contando y cuando uno toma digo anticoncepción hormonal porque están las pastillas, está el parchecito, está el anillo vaginal, pues todo lo que tenga que ver con ese tema pues hormonal. Entonces ese chisme pues se dejó de contar y entonces dejas al cuerpo ahí y ahora ¿qué hacemos? Entonces hay que recuperar el chisme. En el libro de Lana Bryden también hay, precisamente por eso se llama el libro Cómo recuperar tu periodo menstrual. Entonces ella pues hace también ahí como unas recomendaciones de qué hacer para recuperar ese ciclo. Yo no sé si tu dieta sea muy hipocalórica. Bueno, les cuento a las chicas y bueno, los chicos para que hablen con sus parejas, amigas, madres, hermanas. Realmente lo más importante en la mujer es ovular, o sea, lo que nos da salud es la ovulación. Cuando ovulamos producimos progesterona y yo ahorita les dije, la protagonista de la novela en las mujeres es la progesterona. De la progesterona evita la depresión, ayuda a asimilar el calcio. Yo en este momento estoy empezando con mi climaterio, la perimenopausia, y precisamente lo que pasa es que voy a dejar de ovular, entonces dejo de producir progesterona y es una droga que le hace tantas cosas a mi cuerpo que cuando ya mi cuerpo no tiene esa droga, pues es como un síndrome de abstinencia. Entonces te da insomnio, calores, pues está ahí. Y el cerebro se tiene que realambrar para ser capaz de vivir sin progesterona. Entonces, al no ovular, pues pasan una serie pues, de fenómenos y eso es lo que ocurre precisamente pues con la anticoncepción hormonal, que además se deja de ovular. Entonces la idea es volver a recuperar la salud menstrual y volver uno habla de menstruación y siempre como que asocia el ciclo menstrual a que haya sangrado. Y ese sangrado, insisto, en el caso de la anticoncepción hormonal es un sangrado ficticio. Entonces lo importante es la ovulación. Yo puedo saber si estoy ovulando con todas las técnicas del método sintotérmico, donde está pues la temperatura basal, donde está el flujo, busquen así en internet, método sintotérmico, el cervix se sube y se baja, entonces pues uno se mete el dedo directamente pues en la vagina para hacer un seguimiento del cervix si está arriba o está abajo. Entonces son varias variables que me ayudan a saber si estoy ovulando o no. Entonces yo creo que en este momento lo más importante es recuperar esa ovulación porque sería pues tener un ciclo menstrual sano, revisar si estás, una de las causas también por las cuales se deja de ovular es porque se está haciendo una dieta muy hipocalórica, o sea, se está consumiendo muy pocos carbohidratos y proteínas, entonces hay que volver a mejorar la dieta. Insisto, Lara Bryden pues ahí te ayuda. Existe otra cosa que se llama el banco de semillas, que no me acuerdo el orden, entonces en una semana se comen semillas de calabaza, en otra semana se comen semillas de girasol, en otra las de linaza, y precisamente ese ciclo de semillas o favorecen la generación de la hormona que corresponde en ese momento, entonces también ese ciclo de semillas ayuda mucho a recuperar el ciclo menstrual. Entonces yo creo que al contrario, estás en el momento ideal para empezarte a tomar tu peso, pero tenés que relacionarlo también con tu dieta, porque puede ser, normalmente en la ovulación subimos hasta 1 kilo de peso, siempre y cuando nuestra dieta se mantenga pareja, pero si además cambias la dieta, entonces ya no sabes si es por la ovulación o por la dieta. Pero entonces también mira el libro de Lara para que ojalá recuperes tu ciclicidad y lo que vos estás diciendo que antes ya dejaste, al contrario, no estabas cíclica y ahora vas a empezar a ser cíclica y a ser sana, porque realmente las mujeres venimos diseñadas para esa ciclicidad y para ovular y eso es lo que nos da a nuestro cuerpo estar sanas. Entonces, no, qué bueno, María Camila, que estés en esa ruta
y simplemente pegarle alguna ayudita al cuerpo con el banco de semillas, con algunos alimentos. Ya no recuerdo pues exactamente, vuelvo a mirar también el tema de este libro de Lara Briden, que da muchas pistas ahí. Pero el peso es una variable excelente a seguirse. No para obsesionarse con el peso, sino para saber que efectivamente nuestro peso cambia a lo largo del mes y que eso es normal. Ah, listo, profe, entonces voy a seguir con eso ya ahora, así. Muchas gracias. Sí, sí, y ojalá sigas bien el ciclo y que rápidamente, muchas veces recuperar la ovulación se puede tardar hasta un año, ¿cierto? Para que no te angusties pues por ese tema. Pero bueno, ya estás en el camino de la salud, como digo yo. Bueno, más dudas, preguntas, ya son las